Siempre que este país pasa por un momento político, digamos, delicado, es tradición que el director de cine más famoso que ha tenido España en las últimas décadas aproveche su repercusión internacional para explicarle a los periodistas lo que ocurre en nuestra nación. Ya lo hizo Pedro Almodóvar en las postrimerías de los atentados del 11M y de las elecciones que le dieron la victoria a José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, en la presentación de su película La mala educación, a los corresponsales extranjeros, Almodóvar les dijo lo siguiente un 17 de marzo del año 2004. 17 de marzo del año 2004. 6 días después del 11M, 3 días después de la victoria de Zapatero en las elecciones. Voy a decir una cosa, dijo Almodóvar, que por ahora circula como rumor y que si se confirma puede ser terrorífico. Y es que el PP estuvo a punto el sábado a las 12 de la noche de provocar un golpe de Estado. No quiero ser fino ni delicado. No se trata de tirar piedras, pero hay que ver cómo se ha ido el PP. Pero por fin volvemos a estar en una España democrática donde se puede hablar claro. Aunque el sonido no es muy bueno, conviene escuchar parte de lo que dijo aquel día Pedro Almodóvar. Todavía tenemos que enterarnos de algo terrorífico que el partido en el poder, el partido que estaba en el poder, estuvo tramando a las 12 de la noche del sábado. Algo que ojalá se confirme para que todos nos enteremos hasta qué punto estamos viviendo, no en un Estado democrático. Estuvimos a punto, Javier, y espero que alguien lo confirme, de un golpe de Estado por parte del PP. Innovador, como siempre, el director manchego fue pionero hace 15 años en la utilización de las ahora llamadas fake news, que surgen en Internet. Y propagó un bulo a partir de un correo electrónico y lo hizo a nivel mundial diciendo que Aznar preparaba un golpe de Estado en España. Decía, y ojalá que se confirme. Para su desgracia, el bulo no solo no se confirmó, sino que se demostró que era mentira. El director de cine, que sepamos, nunca ha pedido perdón al Partido Popular por esto. Pero lo importante, para mí, era esa frase de Almodóvar, de volvimos a estar en una España democrática después de la victoria de Zapatero. Porque por lo visto, antes de esa victoria, España no era una democracia. 15 años después, la historia se ha vuelto a repetir. El pasado viernes, durante la presentación de su película Dolor y Gloria a periodistas en el Festival de Cannes, Almodóvar aprovechó que el foco internacional estaba sobre él para decir lo siguiente. Ha sido un respiro lo ocurrido en las generales. No tenía nada claro el resultado y respiré. Antes de las elecciones parecía que no vivía en el país que yo pensaba y por el que todos habíamos trabajado. Afortunadamente, el resultado me ha devuelto a la España democrática en la que pensaba que vivía. Es espantoso que tengamos un partido de ultraderecha. Por lo que se ve, una vez más, la victoria del PSOE, en este caso ya no Zapatero, sino Pedro Sánchez, nos devuelve a los españoles a la España democrática. Está claro que la España democrática de Almodóvar es la España en la que gobierna la izquierda, porque estas frases se las hemos escuchado decir después de Zapatero, después de Pedro Sánchez. Pero además, esa España parece que también es aquella en la que no se puede hablar claro, como decía Almodóvar, si no eres de los que opinan como Almodóvar. Porque las preocupaciones del importante cineasta español sobre la calidad democrática de este país se acaba cuando los suyos ganan y no le importa si a los que no opinan como él, si a los que no votan como él, si a los que no son de izquierdas se les ataca, se les persigue o se les trata de impedir que ejerzan sus derechos democráticos libremente. Porque
este mismo fin de semana en el que Almodóvar ha celebrado la vuelta a la España democrática y decía que es espantoso que tengamos un partido de ultraderecha, ¿qué cosas han pasado en este país? Pues ha pasado que a los dirigentes de Ciudadanos, a los políticos de esta formación, después de atacarlos en Vic, después de lanzarles estiércoles en Alsasua, después de perseguirles por Rentería, después de escrachar a la embarazada Villacís en la pradera de San Isidro, tampoco les querían permitir hacer un mitin electoral en el barrio madrileño de Lavapiés. Intolerancia, fascismo. La definición de fascismo sois vosotros. Estas son vuestras palabras. Esto es eso. Venga. Mira, oye, sois muy valientes con embarazadas, con ancianos, con gente que no tiene nada, con mujeres, cobardes, fascistas y cobardes. Sois una polla de fascistas y de cobardes. Valientes con las embarazadas y con los ancianos en los pisos. Eso es lo que sois. Fascistas. Que negáis la palabra. Que creéis que es vuestro. Que creéis que las calles son vuestras. Y son de todos. Fascistas. Los totalitarios encapuchados pretendían silenciar a Ciudadanos, pero se toparon con que en el mitin estaba Jordi Cañas y a este se ve que los que tienen como objetivo aterrorizar al personal no pueden con él. Y mientras esto pasaba en el centro de Madrid, que ni siquiera ahí Ciudadanos puede hacer un mitin sin que se les tiren encima, también este fin de semana, en un pueblo de Vizcaya, los adoradores de la ETA le hacían tranquilamente un homenaje al asesino de niños Josu Ternera. A estos nadie les molestó, nadie les abucheó y una vez más el homenaje a un terrorista de la ETA se ha podido hacer tranquilamente sin que ni siquiera tenga de momento consecuencias penales. Por supuesto, tampoco nadie limpió las calles de ese pueblo de Vizcaya con lejía después de esa manifestación de adoradores de la ETA, como sí se hizo en Estella, en Navarra, donde después de un acto de Albert Rivera, los independentistas se disfrazaron con uniformes blancos, con mascarillas, y limpiaron la calle con lejía. Pero pues sí, qué vergüenza. ¡Hala, trabajad el sábado! ¡Venga! Es hora que trabajéis ya. ¡Trabajad! Sin vergüenza. Eso es lo que decían los paisanos de Estella que habían ido a ver a Albert Rivera cuando vieron que estaban limpiando bajo sus pies como si fueran unos tipos tóxicos. Y hablando de limpiar, este fin de semana también, el viernes para ser más concreto, cuando Almodóvar hablaba en Cannes, en Madrid el candidato del PP al ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, tenía que ser él el que limpiara con sus manos una pintada en la plaza de un centro cultural, pintada en la que se decía que todos los policías son unos bastardos. El ayuntamiento de Carmena parece que no ha querido limpiarla. Y cuando lo hace luego con sus manos un político de la derecha, los medios de izquierdas se burlan de Almeida y hacen memes sobre el acto. También este mismo fin de semana, el club que reúne a los exalumnos de la Universidad de Harvard en España suspendía un coloquio con el político de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, por las presiones que habían recibido. Porque se ve que lo de hablar claro, lo de poder coloquiar, solo lo pueden hacer unos, no todos. En Harvard ha estado Carles Puigdemont insultando a España sin ningún problema, sin que ninguna presión lo evitara. Y de hecho la semana que viene está previsto que este mismo prófugo independentista dé un mitin en Oxford. A Puigdemont le habían descrito
en la universidad, en su currículum, como el jefe de la resistencia catalana. Bueno, pues tuvieron que ser unos profesores españoles los que se quejaran, pero no anularon el acto en Oxford. Dijeron que vale, nos hemos pasado con llamarle jefe de la resistencia catalana. Claro que si Josu Ternera es el héroe de la retirada, ¿cómo no va a ser Puigdemont el jefe de la resistencia? Pero esto no lo lamentará jamás Pedro Almodóvar delante de los periodistas extranjeros, ni aprovechará su influencia mundial, que la tiene, para hacer pedagogía no solo con los corresponsales de los diferentes países, sino también con la gente que ve su cine y que le gusta. Porque Almodóvar les podría explicar a la BBC que los etarras que mandan niños no son rebeldes, y le podía contar al New York Times que en el 43% de los municipios de Cataluña, se lo repito, que en el 43% de los municipios de Cataluña no se pueden votar opciones constitucionalistas el próximo domingo porque sencillamente no existen. Que en 400 pueblos catalanes, los de menor población, donde los candidatos se exponen más y el riesgo y el miedo y la sensación de desprotección es mayor, el próximo domingo, según nos recordaba este fin de semana también el diario El Mundo, los electores solo tendrán papeletas de partidos independentistas, porque de los otros partidos o no encuentran o sobre todo no hay gente que decida exponerse, porque Regina Sotaolas tampoco hay tantas. De eso no se dice nada cuando se habla de las carencias democráticas en Cataluña. Allí, cuando se habla de esto, solo salen los presos y los lazos amarillos. Pero ¿saben qué? Que hasta los acusados de dar un golpe de Estado pueden dar mítines sin que nadie les abuchee y vengan luego los de la limpieza con la lejía. Porque hoy los acusados de dar un golpe de Estado, presos, han ido al Congreso de los Diputados en Madrid nada menos que a recoger su acta. Y cuando lo han hecho, no ha habido abucheos, no ha habido insultos, no ha habido violencia. No, el recibimiento ha sido este. Porque ahí estaban sus compañeros de filas que han podido montar el show, el numerito, incluso ya de paso pedir el voto para el próximo domingo. En España, a unos presos acusados de delitos se les recibe en Madrid, en las Cortes, con aplausos. Pero en Cataluña, en Badalona, a una artista, fíjate, Almodóvar, a una artista como Marta Sánchez se le expulsa de un escenario entre gritos, insultos y lanzamiento de objetos. ¿Por qué? Pues porque se le ocurrió una vez cantar el himno de España. ¡Un aplauso para Brian! Hombre, ¿qué se ha pasado? Pues por mucho que luego empezaran Marta, Marta, allí no paraban de caer huevos y se suspendió el concierto de Marta Sánchez en Badalona. Este fin de semana. Porque todo lo que les he contado ha ocurrido en esta España entre el viernes y este lunes. Pero de estas cosas nunca habla Pedro Almodóvar con los periodistas en las promociones de sus películas. Y eso que el director manchego aprovecha estos actos para hablar de muchas cosas, ¿eh? Lo han visto, ¿eh? De mucha política, no solo de sus películas. Excepto una vez. Hubo una excepción. En la presentación de la película Julieta, en el año 2016, la productora El Deseo tenía convocados a decenas de periodistas para hacer la promoción y que Almodóvar hablara de su peli. Y pues en el 2016 pues tendría que hablar de Rajoy, ¿no? Bueno, pero no fue así. ¿Saben por qué?